Verónica Murguía ha sacado una nueva novela y todo el mundo dice, bueno, al fin una novela de Verónica Murguía. Tienes un prestigio que yo estaba pensando anoche mientras la leía, digo, uy, se parece tanto a Shakespeare. Claro que si yo le digo que se parece tanto a Shakespeare me va a sacar volando, digamos, ¿no? Porque no, es una comparación muy fuerte, pero a lo mejor quizás yo estoy también influida por la tragedia de Macbeth, que es la que acabo de ver, Ay, wow. y entonces leí tu libro con toda esa, esa atmósfera y la verdad es que no solamente escribes bien, sino que nos llevas a un mundo totalmente desconocido, ¿verdad, Verónica? Eh, Te voy a tener que sacar volando, corazón, porque sí, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Hay un poema de Milton que dice que está hablando de la humildad de la tumba de Shakespeare y dice, pero ¿qué necesita Shakespeare? No necesita mausoleos y no necesita mármoles porque vive en el corazón de todos nosotros. Y sí es cierto, lo dice de una manera muy elocuente y muy bella. Y yo creo que es uno de los más grandiosos escritores que es inconcebible. Para mí, qué chistoso que mencionas a Macbeth, porque eh, es una obra que a mí me pasma su belleza y su salvajismo y su terror y su crueldad. Es una de las, pero la hermosura es una cosa maravillosa. Mi novela, no sé cómo te agradezco que la hayas leído con esa generosidad. Es una novela que transcurre en una época que sí, efectivamente es muy diferente que la nuestra, pero que tiene semejanzas con la nuestra, semejanzas que me parecieron tan evidentes. Yo primero escribí la novela cuando estaban bombardeando Irak y Afganistán, porque estaba yo verdaderamente muy dolida, muy apenada, ¿no? Muy indignada. O sea, lo que yo diga es poco. Era un estado de ánimo muy triste que se ha repetido desgraciadamente, pero la escribí, la guardé porque pensé que no tenía nada que decirnos, pero luego cuando empezaron los primeros casos de la pandemia, luego se, se levantó la especie de maremoto que ha sido, ahora sí que maremoto, Mónica, que ha sido la pandemia. Y finalmente con tanta superstición y rechazo que hubo para los trabajadores de la salud aquí en México, que les echaban cloro a las enfermeras y todo eso, pues nada, la saqué del cajón y la trabajé como una loca, con el apoyo de amigos como Jasmina Barrera, con el aliento de Mauricio Montiel, con lecturas, sobre todo también David, mi esposo, que me apoyó muchísimo durante la reescritura, y comprobando a cada paso que se estaban repitiendo ciertas conductas que son muy destructivas y que sería francamente hora que dejáramos a un lado ya que tenemos de nuestro lado la ciencia, porque ¿qué más hubieran dado unos medievales por una dosis de antibiótico? Claro, Porque la peste negra se cura con eso. eso es cierto, pero por otro lado, cuando yo me refiero también a Shakespeare, digo que en la tragedia de Macbeth, por ejemplo, hay una cosa que es hermosísima en el lenguaje, digamos, y por eso es tan perenne y tan vigente, ¿no? Y aquí me parece también que hay un tema del lenguaje, hay como un tema que por supuesto están todas estas preocupaciones que tú dices, pero al mismo tiempo todo lo dices de una manera literaria y de una manera altamente literaria. Es que si no, ¿cómo llevo al lector a que venga conmigo a ver esas cosas tan horribles? Claro. ¿No? Si no es con la belleza del lenguaje que yo pueda, ¿cómo te diré? De la que yo pueda disponer eh, y con piedad hacia el cuerpo doliente, de los enfermos. Entonces ellos, por ejemplo, el médico musulmán que al principio trata a soldados, los ve muy bellos y ve muy bellas las heridas, aunque sean horrorosas, porque son heridas que se deben al valor, ¿no?
para nosotros todo eso es lejano, pero, pero sí quise que el lenguaje fuera lo más hermoso porque, primero porque amo el castellano con pasión. Me parece un idioma muy bello, flexible, muy sonoro. Y también porque la gente en la Edad Media hablaba de manera muy poética. Un día estaba David, mi esposo, muerto de risa leyendo cómo un templario le decía a otro, ¿qué se dice, qué decía un templario a otro cuando el templario bebía sin control? Decía, gentil hermano, sois un borracho. Y todos, claro, eran brusquísimos, salvajes, eran muy bestiales, pero todo estaba lleno de un anhelo de belleza que impregnaba todo, ¿no? Y eso me conmueve muchísimo. Cuando nosotros vemos una catedral, lo que estamos viendo es un anhelo de belleza convertido en piedra. Y, y me parece muy bello. Entonces traté de serle fiel a esa visión que tenían ellos del mundo y tratar de recuperarla y convertirla en buen castellano para que el lector viniera conmigo a recorrer esa Francia de 1350 que ha de haber sido un cementerio y un hospital. Ahora, el cuarto jinete también es como un mundo en destrucción, una cosa que tú también tienes nostalgia y al mismo tiempo sufres por esa pérdida, ¿no? Es cierto que la guerra de Afganistán, de Irán, de Siria, de todo eso, nos duele principalmente por los humanos que mueren, pero al mismo tiempo hay como un mundo, museos, un montón de Sí, cosas que se van y que ya no recuperaremos, sí. ¿no? Y que Estás nadie hablando de un, habla de eso, ¿no? estás hablando de un punto neurálgico yo creo, las catástrofes que se ciernen sobre nosotros y nuestros contemporáneos. Eh, Cuando la guerra de Irak, una cosa que atesoro es un pequeño cartelito que hizo el taller Martín Pescador, que es un taller que hace impresiones con una prensa del siglo XIX, que decía, el taller Martín Pescador protesta por el saqueo del Museo de Bagdad, ¿no? Durante la guerra yugoslava destruyeron con mucha ferocidad bibliotecas. Yo siento que el saber siempre está en la mira de la política y la destrucción del saber es una tragedia irreparable. Y tienes razón en que me duele y nos debería de doler a todos, nos debería de doler a todos la desaparición de escuelas, la desaparición de editoriales, la desaparición de cualquier instancia cultural, bibliotecas, ferias del libro, todo eso es mucho más valioso de lo que nos imaginamos. Todos los regímenes que yo siento que se han equivocado, no, que no que siento, digo, está históricamente comprobado, que se han equivocado, han comenzado por atacar la cultura, como en la Revolución Cultural China, o los nazis pues hacían unas hogueras espantosas de libros y de arte que consideraban decadente y que consideraban que no servía al pueblo alemán, ¿no? Entonces, los talibanes también son los talibanes que son resultado de unas guerras aberrantes, ellos mismos son destructores de su propia cultura con un entusiasmo verdaderamente espantoso. Y eso también está ahí en la novela, reflejado un poco en la figura del flagelante, que es una figura que el personaje es imaginario, pero el movimiento fue verdadero y quemaban libros y junto con los libros siempre se les iban dos o tres personas, ¿eh? O sea, es terrible. Entonces sí, en el libro hay una advertencia que no es una advertencia mía, sino es la invitación a ver el pasado. Este, Ahorita hay mucha preocupación por nuestro futuro y es una preocupación que comparto con toda el alma. Y la gente piensa, hay que escribir distopías para imaginar lo que va a pasar, para preguntarnos. Sí, pero también si vemos el pasado podemos darnos cuenta qué es lo que puede pasar, ¿no? Eso
Eso es cierto, porque por otro lado decimos, el mundo se va a terminar, pero el mundo se está terminando, no es que el mundo se va a terminar, digamos, ¿no? Porque si hubiera guerras y se eh, destruyera todos estos monumentos, no quedaría nada del mundo, ¿no? Y siempre se está acabando, caray. Claro. Siempre. Yo siempre pienso en mi abuela y lo que me decía mi abuela de la Segunda Guerra Mundial y cómo tenían la certeza de que el mundo se estaba terminando, ¿no? Y de que si Alemania ganaba la guerra no iba a quedar nada. Claro. Y, y bueno, luego la bomba atómica demostró que algo de razón tenían y yo creo sinceramente que sí estamos en un punto de inflexión porque nunca antes se habían extinguido tantas especies al mismo tiempo debido a la codicia humana, ¿no? Entonces, eh, yo- mi, mi estupor no tiene límites. O sea, imagínate que todo esto es una resultado de un mercado en Wuhan donde torturaban animales. Yo tengo una esperanza, tal vez una esperanza completamente infundada y por supuesto que nace del entusiasmo de ver un trabajo que uno ha traído en la cabeza convertido en un librito, ¿no? Que es que cuando los medievales tenían a Dios en el centro, ¿no? Hasta al pobre de Galileo le fue pésimo porque dijo que la tierra no estaba en el centro de todo. Dios estaba en el centro. Los renacentistas pensaban que el hombre estaba en el centro. Tal vez es hora de pensar que el planeta entero está en el centro, Claro, claro, ni Dios ¿no? ni los hombres, ¿no? Exacto. Sí, Dios, los hombres, los animales, los bosques, todas Es, las formas de vida que nos rodean merecen consideración. es cierto. ¿Quién te inspiró el personaje Abu Ali y Mohamed de Ronda, el médico? ¿Quién sabe, Mónica? Fue una foto de un iraquí con su familia Ajá, eh, en los bombardeos y decidí escribir a un árabe español que tuviera la fisonomía de ese hombre que seguramente ya no está en el mundo. Este, eh, una foto de tantas que se tomaron en esos días, ¿no? El flagelante, por ejemplo, tiene la cara de un norteamericano que le llamaban el gringo talibán, que estuvo creo que en Herat, que lo encontraron ahí militando del lado de los talibanes. Pues el flagelante tiene esa cara porque era un hombre que decidió irse a la extrema radicalización del Islam porque sentía que el mundo estaba muy decadente en Estados Unidos e incluso antes de la guerra estaba ahí. Sabemos de muchos europeos que se han unido a Al Qaeda y peor a ISIS, precisamente porque sienten, digo, no simpatizo para nada, ¿no? Pero la razón es pensar que el mundo es muy decadente y que hay que limpiarlo. esto es cierto. Terrible, pero es así. Llamaste al libro El Cuarto Jinete, que es el jinete del Apocalipsis. Tú dices que se llama Orfandad, que va a venir acompañado por el infierno. Me llamó la atención que no usaras la palabra Apocalipsis. Probablemente a lo mejor vendas menos, pero ¿cómo fue el título? Pues yo quería dejar abierta la posibilidad de que fuera, de que le diera a la gente curiosidad. Yo sentía que decir apocalipsis hablando del pasado sería prematuro porque seguimos aquí. Claro, Eh, y porque me gusta dejar las palabras, los refranes a la mitad o los títulos a la mitad, porque me llama mucho la atención ese recurso que usaba el poeta Gerardo Denis, que por ejemplo uno de sus libros, perdón, se llama Adrede, otro se llama A Mansalva. Entonces llama la atención porque no se sabe qué es lo que es adrede. claro, Entonces uno claro. se tiene que acercar al libro. Yo le puse el cuarto jinete porque aparte en la representación visual del cuarto jinete, Sí, siempre es muy evidente que es sí, muy mala noticia ese señor. sí. O bueno, es ente sobrenatural.
Sí, eso sin duda. Ahora, tú dices que no hay que hacer distopías. ¿Qué otras cosas ves en la literatura mexicana y cómo te sitúas tú en medio de la literatura mexicana, Verónica? Bueno, yo siento que sí se van a hacer distopías. La verdad, la que no es capaz de hacer distopías soy yo, ¿eh? O sea, sí Ah, me encantan muchas distopías. Muchas, muchas me parecen fascinantes. La que, la que no sabe ver el futuro soy yo solo sé ver el pasado. Yo soy como esas gentes que oyen a los murciélagos, que tienen cierto tipo de oído, pues yo nada más puedo oír lo de atrás. Mi lema es todos a la retaguardia. No sé ver el futuro. Ahora, de lo que yo veo que se escribe mucho, y lo entiendo perfectamente, es sobre la violencia, porque yo siento que la violencia es el problema que nos aqueja con más crueldad, ¿no? Eh, a mí me hubiera gustado pensar que, que la pandemia hubiera representado un respiro en la violencia, y no fue así. En no, ninguna todo lo parte. contrario. Todo lo Fue contrario. en todo el mundo, fue Sí, global, ¿no? sí, sí, sí. El 6 de enero, ahí todos sin mascarilla, bueno, allá ellos con el COVID que se han de ver agenciado, pero una crueldad en todas partes. Los talibanes entraron en Afganistán, bueno, se apoderaron de Afganistán, hay que recordar que este asunto pues lo pactó Trump, ¿no? Pero no han dejado títere con cabeza, literalmente, porque han decapitado hasta los maniquíes en las ciudades. En Siria la cosa sigue tremenda. En Rusia se han hecho campos de concentración para homosexuales. En China se han mandado a los musulmanes también a campos de reeducación. Todo al amparo del miedo que tenemos todos de contagiarnos, sobre todo antes de las vacunas. Y Sí. aquí los cárteles subieron el volumen de la crueldad a, a grados que a mí me parecen inconcebibles. Yo vivo muy, muy apenada y muy dolida. Y entonces, claro, esa es la preocupación de casi todos mis contemporáneos, cosa que es absolutamente normal y a la que yo le dediqué muchísimas páginas en mi trabajo en la jornada, pero no he podido escribir una novela de eso porque me duele demasiado. Yo solo puedo escribir de la violencia en el pasado, tal vez algún día me atreva a escribir la del presente, pero es que me parte el corazón, Mónica. Y eso no significa que yo no lea con muchísimo interés a los escritores y las escritoras mexicanas que están produciendo ahorita, ¿no? Me parece que hay gente que está haciendo muy bien las cosas. Hay mujeres que han escrito novelas sobre la violencia, como Fernanda Melchor, que bueno, han dado lecciones de terror, pues, ¿no? Con un muy buen nivel literario, y también encuentro mucho consuelo en novelas que no tratan explícitamente de la violencia, pero que sí retratan muy claramente nuestra situación, cómo es crecer en México, ¿no? Estoy pensando en Punto de Cruz de Jasmina Barrera, que es una novela que me dio mucho consuelo, pero también pienso en escritores y escritoras que, que hacen cosas como más, que se desvían un poco. Por ejemplo, Ana García Bergua escribió un libro que se llama Leer en los aviones, que me hizo muy feliz porque me estuve riendo. Claro. Que, Y además me que pareció muy importante ese libro en el sentido de que marca una nueva línea para Ana, que se va un poquito del terror y empieza a narrar estas pequeñas cosas que vivimos a diario, ¿verdad? sí, me reí muchísimo Sí, Hay un cuento de una mujer que usa unos amuletos y que tiene miedo de que alguien se esté masturbando con su pata de conejo. Ahí me reí la primera vez. La segunda vez que lo leí, porque lo volví a leer, me volví a reír y no, pues esto es un hallazgo, ¿no? Y hay mucha gente que está haciendo de todo, hombres, de tanto escritores, hombres como mujeres. Mauricio Montiel publicó un libro sobre la depresión. sí. Este, Estamos escribiendo todos de todo, pero la preocupación principal es la violencia, y lo entiendo perfectamente porque si bien no está de forma explícita en mis libros, también es mi preocupación principal como ciudadano, digamos, como persona
que va por la vida siendo mexicana, pues a mí lo que más me preocupa y más me ensombrece es la violencia. La violencia contra las mujeres me tiene muy, muy preocupada. Perfecto. La última pregunta para mí sería, ¿qué piensas de la Edad Media? La Edad Media, bueno, está metida de lleno en esta novela, ¿ha sido beneficiosa para nosotros? ¿Sigue siendo tremenda? No sé. La Edad Media es la infancia de Occidente. Ah, Pasó, es muy curioso que las semillas para los que somos, sí, efectivamente, se sembraron en Atenas, ¿no? En Grecia. Pero, pero con la caída del Imperio Romano y del mundo clásico, hubo una ruptura y realmente se tuvieron que abrir paso un poco a ciegas, ¿no? Claro que quedaron los restos digo, si pensamos que el mundo clásico murió, era un cadáver divino del que todavía se tomó muchísimo para alimentar la conciencia de Europa, pero todavía tenemos muchas conductas medievales y hay muchas cosas en las que los medievales nos sacan ventaja, ¿no? Y eso sí es muy pesado de comprobar. Por ejemplo, los estudiantes en la Edad Media podían andar por países por los que, por ejemplo, un estudiante inglés podía ir a Francia a estudiar y llevaba un salvoconducto que le servía para transitar por el país sin que lo mataran, ¿no? Y había muchos privilegios escolares en la Edad Media. Y bueno, es una época fascinante porque no hay ningún tipo de filtro de los sentimientos. Todo el mundo se la pasa llorando, todo el mundo se desmaya, todo el mundo se besa. Eso sí que no conocían la sana distancia por nada de este mundo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a mí me pareció fascinante, que leí en un libro bellísimo que se llama El otoño de la Edad Media. El verdugo besaba a la persona a la que iba a ejecutar, se llamaba el beso de la paz y del perdón, porque no era personal. El verdugo era la mano del rey y quería naturalmente quitarse, que no hubiera sombra de duda sobre ni su alma ni su persona, de claro. que él hacía esas cosas por odio o por afición, ¿no? Había todo el día, se estaba dando a la gente besos, rezando, echándose flores encima. Es fascinante y son 10 siglos y varios continentes, por lo menos dos religiones importantes. Es inescapable y las catedrales son preciosas Mira, yo creo que no hemos cambiado tanto. Yo creo que lo que ellos sentían por Dios, nosotros lo sentimos por el teléfono celular y la internet. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Un abrazo. Bye.